Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de explicar lo que sería el funcionamiento de la escena Buffer Station de Factorio. Es una escena bastante interesante, ya que bueno, nos va a permitir, por ejemplo, bueno, como habéis visto en la simulación, nos va a permitir ir separando la distancia que hay entre los diferentes elementos o cajas que pasan por una cinta transportadora. Esto es algo muy importante, ya que en la industria pues hay numerosas aplicaciones en las que pues, los elementos van a ir pasando por sucesivas cintas, en las cuales realizarán una determinada acción y claro, hay que separarlas unas de otras para que no se solapen. Entonces es muy importante pues tener este tipo de escenas programadas para pues, permitir el aislamiento de los elementos entre ellos. Entonces, bueno, dicho todo esto, voy a proceder a explicar un poco cómo sería la programación que debéis hacer en esta escena. Ya digo, es una de las escenas más sencillas de Factorio, pero hay que tener en cuenta una serie de cosas y una serie de instrucciones que le tenemos que meter al programa para que funcione correctamente. Entonces, bueno, como siempre, bueno, voy a quitar esto. Nos venimos al panel de mando y bueno, pues tenemos los típicos botones que hemos encontrado en los anteriores vídeos. Siempre el de Start, Reset, Stop. La seta de emergencia, que inicialmente siempre está activada, es decir, es normalmente cerrada. Y aquí nos encontramos un display que nos va a mostrar el número de cajas que vamos a ir produciendo, que son las que saldrán por la cinta de ahí del fondo. Y luego aquí tenemos un controlador que nos dirá, un regulador para la velocidad la velocidad de las cintas. Es decir, aquí ahora mismo inicialmente pues la velocidad es 0 y cuando esto se mueva al máximo la velocidad será máxima. Esto lo podemos ver, como veis aquí en la parte de la izquierda que tengo todas las variables, pues el buffer bell, que es este regulador de aquí me va a decir pues la velocidad a la que va las cintas. Bueno, procedemos a lo que sería la aplicación. En primer lugar, bueno, hay que poner en marcha el sistema, entonces yo recomiendo que pues las cintas no funcionen hasta que no hayamos pulsado el botón de Start. Entonces, una vez pulsado, que a su vez debería encenderse la luz de Start, como lo vemos aquí, pues ya procederíamos a lo que sería el funcionamiento. Entonces, hecho todo esto, ya podríamos nosotros darle una velocidad determinada a la cinta mediante el buffer velocidad, este de aquí, y que la cinta se mueva a esa determinada velocidad. ¿Qué pasa? Y esto es algo importante que hay que explicar en este vídeo. En este caso el escalado de entrada, aquí claro, aquí al final está recibiendo un valor, como veis aquí, analógico para la velocidad. En este caso con TIA Portal podemos hacerlo sin necesidad de escalar la señal, ya que únicamente vinculando esta entrada aquí, el buffer bell, con el buffer conveyor y el exit conveyor, que son estas dos salidas analógicas que tenemos aquí para las velocidades de las cintas, nos va a permitir que únicamente con un bloque move en cuya entrada tenga este buffer de velocidad y en cuya salida tenga pues la salida analógica del buffer conveyor y del exit conveyor, nos va a permitir pues eso, ir regulando la velocidad de las cintas. Eso por un lado. Pero claro, como digo, yo si regulo esto, pero no le estoy indicando la salida, no le estoy indicando que se active ninguna de las dos salidas analógicas, pues evidentemente las cintas van a permanecer paradas, como veis aquí. Si yo en cambio ahora cojo y le doy aquí, pues más o menos lo mismo, y aquí más o menos lo mismo, pues ya las cintas se van a mover, pero necesito Vale, dicho esto, esto estaría ya explicado. Faltaría ver ahora el elemento más importante y el diferencial de esta escena, que es la barrera de aquí. Bueno, ¿cómo debemos programar esta barrera? Ya que, bueno, pues va a ser lo que nos determine si estamos haciendo bien la escena o no. Bueno, aquí, si os fijáis, no he puesto esto a 0, entonces se está moviendo. Bueno, le quitamos el forzado y ya está. Vale, aquí hay que jugar con el tema de los flancos de subida y los flancos de bajada. Ya que bueno, si no lo hacemos con flancos bueno, no nos va a funcionar, porque esto al final, si llegamos a trabajar con velocidades muy altas, las cajas bueno, pues van a entrar y van a salir a mucha velocidad y necesitamos pues, los flancos, ya que se ejecutan a velocidades muy altas. Entonces, ¿cómo debemos hacer la programación? Bueno, en primer lugar, saber que estas fotocélulas, tanto esta de aquí como esta de aquí, están siempre a 1.
Es decir, reciben un 1 y en el momento en el que pase un elemento a través de ellas, se ponen a 0. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque podemos hacer la programación al revés y nos podemos equivocar. Entonces, ¿cuál debe ser la metodología para realizar esta programación? Bueno, las cajas, una vez seleccionada la velocidad, irán pasando por esta cinta de aquí, llegarán a la fotocélula y claro, deben pasar a la otra cinta. Aquí llegan con una cierta velocidad y salen a esta misma velocidad. ¿Qué ocurrirá? Que si yo cojo esta caja, bueno, imaginad que esté horizontal, que no consigo ponerla, pero bueno, imaginad que la caja pasa. En el momento en el que la caja está justo sobre la fotocélula, aquí nos está dando un 0, porque como inicialmente estaba 1 y ahora tengo un objeto, estará 0. Pues, ¿cuándo debo yo subir esta barrera? Cuando la caja justo haya salido a esta cinta. ¿Y cuándo será eso? Pues cuando el sensor pase de 0, que estaba 0 cuando estaba la caja aquí, pase a 1. Entonces le tengo que poner un flanco de subida ascendente. Cuando yo tengo un flanco de subida ascendente de este sensor, la barrera se me subirá, que eso se activa con la salida stop blade y la salida se sube. Y entonces ya esta caja pues se iría para el final de esta cinta, caería, y lo que yo haría aquí sería que cuando yo tenga un flanco descendente porque note la presencia de una caja aquí, pues con un contador que yo me crearía en TIA Portal, pues sumaría una unidad y ya tenemos una pieza producida. Y si nos vendríamos a este display de aquí, pues nos aparecería un 1 aquí. ¿Cuál sería la metodología para bajar la barrera? Porque claro, aquí hemos subido la barrera, pero nos van a seguir viniendo cajas. Es decir, vamos a tener que seguir haciendo un bucle de todo este proceso. ¿Cuándo se bajará? Pues se bajará cuando este sensor vuelva a detectar una caja. ¿Y cuándo la detecta? Cuando pasa de 1 a 0, como habíamos dicho antes. Entonces, imaginemos que esta caja ya se ha ido, se va por ahí. Viene otra caja por aquí. La barrera está subida. Pues en el momento en el que este sensor, que ahora está a 1, pasa a 0 porque detecta una caja, la barrera se bajaría y la caja saldría. Y como habíamos programado antes, cuando está la caja pasando por medio, esto está a 0. Pues cuando vuelve a pasar a 1, porque la caja ya ha pasado, se volvería a subir la barrera. Y ya está, ese sería un proceso cíclico. Es un proceso que, ya digo, funciona muy bien a velocidades medias, pero a velocidades muy bajas y a velocidades muy altas puede que con esta escena en concreto tengamos algún problema, ya que si vamos a velocidades muy lentas, pues claro, la caja, cuando esté saliendo por aquí, cuando ya no esté siendo detectada por el sensor, a ver, voy a bajar esto. Cuando ya no esté siendo detectada por el sensor, pero ya haya pasado, pues claro, la barrera empezará a subir y puede ser que la barrera toque con la caja. Entonces, bueno, supongo que en la simulación habéis visto que esto ha ocurrido a velocidades bajas, puede ocurrir. Y a velocidades altas también puede ocurrir un error. Y es que si estamos dando mucha velocidad, pues puede que suba la barrera muy rápido, golpee en una caja y la caja salga volando. Esto también es otra cosa que puede pasar. Entonces, bueno, ya digo que esta es una escena que va a funcionarnos muy bien con velocidades medias. A velocidades muy bajas y a velocidades muy altas es posible que se sature y se produzcan algunos errores como los que acabo de comentar. Entonces, bueno, así a rasgos generales esto sería un poco cómo sería la programación. Ya veis que como he comentado antes, no es necesario realizar el escalado de entrada de este buffer, ya que bueno, simplemente con un bloque de tipo move que incorporamos la entrada, en la entrada incorporamos este buffer y en la salida incorporamos las salidas analógicas, tanto buffer conveyor como exit conveyor, para habilitar el movimiento de las cintas 1 y cinta 2. Y esto, juntándolo con el tema de lo que he explicado de la barrera, ya tendríamos la escena programada. Y evidentemente cada uno puede programarlo de una forma. Podemos programarlo también que haya un contador y que vaya contando con este sensor de aquí las piezas que van pasando y cada 3 piezas se suba la barrera. Y hasta que no caigan, no se vuelve a bajar. Podemos hacer miles de cosas, esto ya es darle a la imaginación. Y bueno, como he dicho antes, cuando esta fotocélula de aquí del fondo pues detecte una caja, es decir, que se ponga a 0, pues que nos sume una al contador de piezas producidas. Es una escena que nos puede dar mucho juego. Yo he explicado pues una de las funcionalidades que puede tener y que esta en la industria se utiliza bastante. Y bueno, espero que os haya servido, espero que os haya ayudado. Cualquier duda, cualquier cosa, por comentarios o por correo, si queréis el código.
Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.